next, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, ooh, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, ooh, nothing at all. Es un hecho. Tus hijos van a practicar muchos deportes antes de encontrar el suyo. Dice cuando uno... ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, como es habitual, todos los viernes en vivo a través de tvnorte.cl y de Radio Primavera en diálogo regional para analizar lo que ha pasado durante la semana en el Congreso, principalmente en la Cámara Alta, y las noticias del ámbito político, ¿verdad?, de nuestra región junto al senador José Durán Acemir. Senador, ¿cómo está? ¿Cómo está, Willy? Un gusto saludar, muy contento de haber vuelto nuevamente a mi ciudad, a mi tierra, y aquí para poder conversar con los ariqueños, parinacotenses, a través de TV Norte y también Radio Primavera. Tema de interés, senador, el 10%. Usted votó a favor, ¿verdad?, en la votación de la Cámara del Senado. ¿Qué queda ahora? Porque se supone que la Cámara de Diputados aprueba, Senado aprueba, el presidente hizo, ¿verdad?, una presentación en el Tribunal Constitucional. ¿Qué estaría faltando? ¿Es una realidad ya este 10% para que le expliquemos fácilmente a la gente? 7 senadores de la coalición Chile Vamos votamos a favor del tercer retiro del 10% porque entendemos que la clase media no ha recibido los beneficios en esta pandemia que ya lleva más de un año y que lamentablemente no sabemos cuándo termina, producto de la llegada de estas nuevas variantes, sea sudafricana, británica, brasileña, incluso, entre comillas, se habla de la pandemia chilena. Y desde esa mirada, nosotros entendemos que lo más probable que durante todo el año 2022, efectivamente, mantengamos esta situación difícil en donde se nos pide que no salgamos de nuestras casas. Se exige que no tengamos actividades sanitarias, sociales. Todos los días vemos en la prensa una cantidad importante de sumarios sanitarios que se le está cruzando en casas y a las personas. Y frente a esa necesidad, si bien yo siempre voy a ver el vaso medio lleno de todos los beneficios que ha entregado el gobierno a la microempresa, a las familias, también a los transportistas, en general llegan a los sectores más vulnerables. Y la clase media no califica los registros sociales de hogares, porque una clase media que vive de un sueldo, basta que ese sueldo se termine para que finalmente pase a tener una condición de vulnerabilidad, pero que se invisibiliza frente a la política social que existe actualmente por parte del Estado de Chile.
Y este voto de estos 7 parlamentarios de Chile Vamos expresan una solicitud concreta al presidente de Chile para que evalúe qué hacer con el Tribunal Constitucional. Porque en esto también hay que ser bastante franco. Tenemos una oposición que es inflexible y que también aprovecha cualquier instancia para finalmente perjudicar. Y si el presidente no hubiese ido al Tribunal Constitucional, eso también es notable abandono de deberes. Pero como ya recurrió y como efectivamente esta iniciativa tuvo el respaldo de 31 parlamentarios, creo que es prudente, y se lo pido humildemente, presidente, que tenemos que dejar las divisiones y que tenemos que buscar los acuerdos que permita ayudar de manera excepcional a los chilenos, y en mi caso en particular me preocupa la gente de Arica y Parinacota. De no ser así, se viene el Tribunal Constitucional, y al menos yo tengo la esperanza que este proyecto que se aprobó ayer y que hoy pasó a tercer trámite en la Cámara es similar al segundo proyecto que fue validado por el gobierno. Hay un aforismo jurídico que dice que donde hay una misma razón, hay una misma disposición. No soy abogado, pero siempre lo he escuchado. Y por lo tanto, cuando existe una misma razón para haber en un minuto aprobado el segundo retiro, puede también existir esta disposición que permita que el Tribunal Constitucional no dé curso al requerimiento del gobierno y finalmente falle a favor de este tercer retiro que llega con transferencia directa a millones de chilenos. Aquí finalmente se establece, Willy, la libertad ahora individual de las personas. Exacto, de retirar, no retirar, de ocupar o no ocupar el dinero, etc. Y esa libertad individual se expresa porque solo Juan, solo Willy, solo José, solo Andrés y solo Cristian sabe lo que pasa en la casa de cada uno de nosotros. Entonces una persona puede perfectamente tener un ingreso, pero en su grupo familiar pueden haber hijos, pueden haber hermanos, o puede haber sus padres que han caído en una situación difícil porque han perdido el empleo o porque no han podido abrir su negocio, su microempresa. Y en esta condición de crisis sanitaria ha sido difícil, obviamente, el poner a andar la maquinaria. Esa persona sabe, por ejemplo, que si puede abrir su fuente de soda, si puede abrir su restaurante, si pueden abrir sus locales de alimentación, de gastronomía, se van a recuperar su vida. Pero hoy día tienen el problema porque tampoco tienen las condiciones para establecer un delivery, y algo que a mi juicio causó más daño aún fue esa famosa medida de la restricción de los bienes esenciales, que obviamente nunca debió haberse generado una medida de esas características, que solo daña a quienes finalmente tratan de generar emprendimientos y buscan miles de alternativas para salir adelante en una condición de pandemia. A opinión suya, senador, ¿cómo cree que fallará el Tribunal Constitucional? Esto entre el martes 27 y tienen 2 días ahí para resolver. Sí, yo tengo una íntima confianza, Willy, de que el presidente que se juntó ayer con los partidos de Chile Vamos estén buscando alguna alternativa. Ojalá pudiesen retirar este requerimiento. Y si no es así, si bien hay un par de normas que están en el límite de la constitucionalidad, espero que finalmente el tribunal logre establecer un fallo que permita la excepcionalidad, de tal manera que esto tampoco se haga costumbre, por lo tanto que permita esta excepcionalidad, porque aquí lo que más importa ahora, a futuro, es pensar en cómo vamos a enfrentar esta reactivación y cómo vamos a recuperar estos fondos, y solo eso se hace a través de la reforma de las pensiones. Antes de entrar a la reforma de las pensiones, que también es tema importante, senador, y obviamente
el buque apunta para allá, o sea, más allá de los retiros, la idea es mejorar las pensiones de los chilenos y para eso hay que modificar o hay que trabajar en una ley. ¿Qué pasa con el tema de las rentas vitalicias? La gente que está pensionada por rentas vitalicias. El proyecto de ley establece una condición de préstamo y sobre qué capital puede establecerse el préstamo va a depender directamente de la cantidad de años que la persona esté pensionada bajo el sistema de renta vitalicia y finalmente hay un capital técnico que está establecido que generó este proyecto de ley. En lo concreto es que las personas van a poder retirar por única vez un préstamo ya de hasta 150 unidades de fomento y aquellas personas que se hayan consumido, es decir, nos podemos encontrar en casos particulares de que ya la persona lleva 15, 20 años de renta vitalicia, por lo tanto su capital técnico es... Su plata real ya no está. No está, podrá llegar hasta 1 millón de pesos, pero que se va a descontar en el recálculo de las pensiones que se van a realizar. Es decir, si una persona se pensionó el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, obviamente tiene un mayor capital que permita efectivamente La prima poder, que le llaman, ¿verdad? Que o asegura esa prima, cierto tiempo. exactamente, muy bien dicha la palabra, esa prima que te permita efectivamente poder apostar a un préstamo mayor porque esa persona obviamente tiene una expectativa de vida mayor a diferencia de quienes una expectativa de vida menor. El proyecto está obviamente establecido en general, tendrán que definirse las reglamentaciones propias sobre la base del espíritu, de lo que significa poder apoyar a las personas que están pensionadas bajo el sistema de renta vitalicia, pero en términos generales, las personas pensionadas bajo este sistema, más jóvenes podrán acceder a un monto mayor que aquellas personas que ya llevan un mayor tiempo bajo este sistema de pensión. Y el tema, para aclarar un poquito menos técnicamente, senador, el tema de la devolución. ¿Cómo va a ser la devolución de...? Eso significa que si una persona pensionada vitalicia gana 400.000 pesos, por ejemplo, cuando haya esta reestructuración, esta reforma, se le va a descontar de su pensión un monto, obviamente, que no los perjudique, será un monto a lo mejor mínimo, para poder devolver lo que sacó. Eso, tal como tú muy bien lo expresas, por eso te digo, hay que ver bien ahora cómo se va a construir el reglamento, pero una persona que saca 4,5 millones, obviamente en el tiempo se le va a recalcular su pensión, pero en cifras concretas y en cifras reales, si esa persona gana 400.000 pesos, lo más probable es que la cuota sea de 30 o 40.000 pesos y eso significa que va a ganar 360.000 pesos porque va a acceder a este monto de anticipo que se le va a entregar y una persona que obviamente tenga una pensión más baja le va a impactar de mayor manera, pero no existe otra fórmula, no existe la fórmula del bono porque las rentas vitalicias es un contrato que la persona pacta con una compañía aseguradora con el objetivo de que esa compañía le compre el capital y le asegure una pensión hasta el fin de sus días. Esas personas pudieron optar también por una fórmula distinta que es el retiro programado, en donde aquellos pensionados por retiro programado, sí efectivamente ellos han podido acceder a estos beneficios en el primer retiro y en el segundo retiro, porque esas personas están bajo un sistema que la AFP les paga la renta, pero no es vitalicio, porque hay un minuto en que esa renta se acaba y eso obviamente no sucede con las personas de renta vitalicia, porque esas personas de renta vitalicia finalmente es hasta el fin de sus días. Entremos, senador, a la reforma de pensiones. ¿Cómo va? ¿Qué se espera para este año? ¿Estaremos avanzando en eso? ¿Hay consenso? ¿Hay voluntad política? Siempre escuchamos esa palabra, voluntad política de ambos sectores de
llegar al fin, que es mejorar una ley de pensiones que permita mejorar pensiones a los chilenos. En concreto se va a llegar a una comisión mixta. Pero hoy día el punto más sensible es cómo finalmente los chilenos recuperan estos recursos que han sido o están siendo retirados a través de las cuentas de capitalización individual. Obviamente, hablar de las AFP es hablar desde lo que significa el modelo, pasando por la estructura propia de una administradora de fondos de pensiones, es también pasar por lo que significa el día de mañana cómo uno se puede pensionar. Es un tema muy extenso y por lo tanto, de manera muy resumida, yo solamente me voy a referir a los sistemas de pensión, dentro de los cuales nosotros tenemos que lograr mejorar, porque esa persona que gana 180, que gana 200, 250, 300 mil pesos, en general, aquellos que son parte de la pensión básica solidaria, hoy día han subido sus pensiones, han subido sus ingresos. Falta mejorar los del aporte previsional solidario, que son todas aquellas personas que habiendo trabajado toda su vida, cotizaron poco. Y como cotizaron poco, finalmente tienen una jubilación muy baja. Entonces, cuando uno habla de la reforma de las pensiones, esa reforma viene con un incremento de un 6%, es decir, que cada trabajador, aparte de imponer el 10%, le va a llegar adicional por parte del empleador progresivamente un 6%. Además de eso, ese trabajador tiene la posibilidad de tener un aporte previsional solidario o tiene la posibilidad de tener una cuenta 2. El aporte previsional solidario incluso tiene un beneficio tributario. Pero el tema sensible está en qué hacemos con ese 6% de aporte patronal. Porque hay un sector de la oposición que le gusta el sistema de reparto, que significa que toda esa plata vaya a un fondo común y que con esos recursos se incremente finalmente la mejora de las pensiones de quienes hoy día están en renta vitalicia o en cualquier sistema, ya sea pensionados del sistema antiguo, pensionados de renta vitalicia o pensionados de retiro programado. En cambio, lo que nosotros pensamos es que ese 6% tiene que ir a las cuentas de capitalización individual. La gente nunca habría podido retirar sus fondos de pensiones si no hubiesen existido las cuentas de capitalización individual, que significa en concreto cuánto usted tiene, cuánto yo tengo y cuánto tiene cualquier chileno, cualquier chilena en sus respectivas cuentas de capitalización que han permitido estos retiros. En el sistema de reparto, la plata era suya, pero finalmente, al ser suya, esos recursos se están utilizando para otros beneficios y ahí buscan ciertas fórmulas que a nuestro juicio no se condicen, porque la propuesta nuestra es que dado de que usted ha tenido que hacer uso del primero, del segundo y posiblemente del tercer retiro, este 6% es una mejora y es un incremento que llega directo a su cuenta de capitalización individual. Entonces usted me puede preguntar ahora, ok, entonces eso significa que todos los que están hoy día en el sistema de AFP podrían tener ese 6%, yo le respondo sí, podrían tener, y a partir del mes A podrían estar cotizando por un 16% en vez de que sea por un 10%. Entonces, la otra pregunta que viene es, bueno, ¿pero qué hacemos con los actuales jubilados, pensionados? Esas personas tienen que ser ayudadas por todos los chilenos, incluidos los trabajadores. ¿Cómo va a ser posible que solo con ese 6% nosotros vamos a ir a ayudar a los actuales pensionados, cuando eso tenemos que hacerlo con todos los chilenos a través del sistema redistributivo de impuestos generales? Será un 1% del IVA que vaya para todas las personas pensionadas. Serán a través del impuesto a los superricos, del impuesto al patrimonio
o de cualquier sistema de redistribución que permita, pero lo que considero que no es justo, que cuando miles de chilenos han tenido que sacar estos fondos de retiro, hoy día ellos tengan que aportar ese 6% a un sistema de reparto, cuando hoy día más que nunca necesitan el 6% para recuperar Para sus propias cuentas. sus propias cuentas. Por lo tanto, ese es el punto más difícil, ese es el punto de inflexión en que efectivamente tendremos que llegar a un punto de equilibrio, a un punto de acuerdo para poder tener una reforma a las pensiones que se hace urgente y se hace necesario hoy día. Senador, hablando de plata, seguimos en ese tema. Se aprobó esta semana el proyecto de ley que establece medidas para asegurar el pago de pensiones alimenticias. Situación que también se ha visto afectada en los retiros, porque hay personas que solicitaron esta retención de la pensión alimenticia y que hasta el día de hoy, lamentablemente, ha sido tan engorrosa la situación que no han podido recibir las platas atrasadas de sus pensiones. Claro, cuando uno establece el sistema de retención o de pago de pensión alimenticia, lo que uno asocia es que la persona que trabaja, efectivamente se le va a descontar un porcentaje. Ese porcentaje puede ser de común acuerdo o puede ser por la vía de un tribunal, y si esa persona no paga, lo que se genera es que cada cierto tiempo la policía lo busca y lo mete en la cárcel para que haga una renegociación. Pero aún así, con esta medida gravosa en torno a la obligación de poder pagar una pensión de alimentos, la verdad que la deuda es millonaria. Y a partir de lo que han sido los retiros de los fondos de pensiones, se comenzó finalmente a idear distintas fórmulas que permita que el alimentante responda frente a sus alimentarios. Y en eso, una de las fórmulas ha sido que a través de los retiros de AFP puedan efectivamente considerarse este pago de pensiones. ¿Dónde está el problema? El problema es que en Chile no existe una institución dedicada exclusivamente a poder administrar el tema de los pagos de alimentos. No hay una institución especializada. Y por lo tanto se le pide al tribunal, y el tribunal tiene múltiples acciones, Exacto, que son los tribunales de familia. Entonces, se hace urgente crear por parte del Estado de Chile una institución, una superintendencia de alimentos, que significa básicamente el poder tener todo un análisis frente a la realidad que puede tener un alimentante con sus alimentarios. ¿Y por qué se hace difícil esta situación? Porque lamentablemente, pues, don Willy, pueden llegar muchos hijos de muchas partes. Entonces, suele pasar. suele pasar, pues. Entonces, finalmente, lo que se te empieza a generar es que la pensión de alimento era para estos dos alimentarios y resulta que llegaron dos más y dos más. Y no alcanza para todo. Entonces se empiezan a buscar fórmulas, y lo que hoy, este martes, se aprobó en general es un proyecto que permita efectivamente generar un sistema de poder recurrir también a los recursos del Fondo del Seguro de Cesantía. Que, en términos puntuales, todos los trabajadores en conjunto con la empresa van cotizando a un seguro de cesantía, y el día de mañana, cuando una persona se le va descontando su plata, no tiene problema, pero cuando presenta estas externalidades de que aparecen alimentarios por otro lado, puedan acceder a este fondo del seguro de cesantía en un porcentaje. Este es un proyecto que se aprobó a nivel general, pero que finalmente va tomando fuerza en torno a la necesidad que una persona que está sujeta a una pensión de alimentos tiene que cumplir, porque quienes son beneficiarios de esa pensión de alimentos son en su mayoría menores de edad
y jóvenes en etapa de formación. Ok, al menos hay un alivio de que se está trabajando, ¿verdad?, en esta situación de poder retener de alguna forma las platas de las pensiones alimenticias. Senador, otro tema que también tiene que ver con recursos en relación a la Universidad de la República. Hoy el ministro de Educación está aquí en la ciudad visitando algunos colegios, está viendo cómo está funcionando este retorno gradual de los alumnos a clases presenciales y se envió, ¿verdad?, esta solicitud por parte suya de frenar este cierre de la Universidad de la República. Bueno, esto ha avanzado en términos de que se ha generado un proyecto de acuerdo que se le ha hecho llegar al presidente de la República y también al señor ministro de Educación. La dirigencia nacional de los estudiantes de la Universidad de la República también ya se ha organizado, ha sido recibido por el Ministerio de Educación. Se está a la espera de una comisión de educación que preside el senador Quintana con el objetivo de poder efectivamente generar las condiciones que permita poder escuchar a la Universidad de la República, a su junta directiva, a su equipo académico, a su equipo de administración y finanzas, junto al superintendente de educación y junto al Ministerio de Educación. A lo menos yo espero que, al igual como sucedió con la Universidad del Mar, se pueda nombrar un administrador provisional que permita, en un plazo definido, en el peor de las circunstancias, poder finalmente lograr el cierre del proceso de tal manera que estudiantes que están entre cuarto y quinto año de universidad e incluso actividades de titulación puedan cerrar su proceso de manera normal, considerando que la pandemia obviamente imposibilita poder movilizarse con mayor flexibilidad frente a una situación de esta característica. Así que nosotros esperamos que finalmente podamos atender este requerimiento. El ideal es que a la universidad se le otorgue un mayor plazo porque eso te da una certeza jurídica y te brinda seguridad y oportunidades a los jóvenes y también a los funcionarios y a las personas que trabajan y dependen de la universidad. Esperamos seguir ayudando. En el caso de Arica estamos hablando de 200 estudiantes aproximadamente, más un equipo académico, administrativo, y desde esa mirada tenemos la absoluta certeza de que finalmente estamos construyendo a poder, vuelvo a insistir, en dar seguridad y oportunidades a jóvenes que, en primer lugar, durante la pandemia se hace difícil poder acceder. Si ya fue difícil el cierre de la Universidad del Mar y lo que costó reubicar a los alumnos en esa oportunidad, imagínate ahora que estamos en una condición de pandemia y además considerando que, querramos o no, las oportunidades en una región extrema no son las mismas que las oportunidades que se generan en la zona central y sur del país. Perfecto, senador. Otra de las cosas importantes también en la Comisión de Economía, que usted también integra, se aprobó esta semana uno de los artículos principales respecto a la propuesta de extender nuevamente la vigencia de la Ley de Servicios Básicos, que tuvo una primera prórroga que era hasta mayo, ¿verdad? ¿Y esto qué contempla? Bueno, esto contempla efectivamente poder considerar la postergación del pago y el corte de suministro de los servicios básicos hasta el 31 de diciembre de este año, de extender el plazo de 36 a 48 meses, pero a su vez también de ir generando las condiciones de que aquellas personas que pueden pagar vayan firmando los convenios con el objetivo de que esto no sea una bola de nieve. Exacto. Y se puede confiar, la gente dice, lo pago, total, tengo prórroga hasta diciembre, pero después... Exacto, porque si bien se ha crecido de tal manera de que esta ayuda llegue del 60 al 80% del registro social de hogares, también obviamente tenemos que abrir la ventana al caso a caso.
el caso a caso justamente de estas personas que conversábamos al inicio del programa, que son personas de clase media, que están en una condición de vulnerabilidad, pero que no califican en el registro social de hogares porque tienen su casa armada, porque tienen bienes, tienen, obviamente, pueden tener su vehículo, porque mientras son profesionales o son personas técnicas, pero dada la condición de hoy día, están en esta condición de vulnerabilidad que necesitan seguir siendo ayudados. Pero hay otros que lisa y llanamente no han pagado nomás. Entonces, el caso a caso es el que permite efectivamente entregar una mejor política pública y una ayuda más solidaria. Ok, senador. Vámonos a temas ambientales porque en la Comisión de Medio Ambiente se va a ver la denuncia hecha por el Consejo Regional, traslado de relave minero para efectuar trabajo ahí en la ruta 11CH en el interior de nuestra región. Bueno, he solicitado una comisión especial al interior de la Comisión de Medio Ambiente, tal como lo he dicho en programas anteriores. La denuncia realizada por el consejero regional Claudio Huerta la considero gravísima, porque aquí estamos hablando de que el segundo Tribunal Ambiental el año 2015 había dictado un fallo que establecía inutilizar el camino de acceso al sector de Copaquilla y a su vez también hacer el sellado de todo el material de relave que estaba depositado en ese sector. Por lo tanto, la primera consulta es saber si habrá cumplido el fallo del año 2015. ¿Por qué? Porque lamentablemente en una decisión arbitraria e imprudente, la empresa que estaba realizando las labores en la ruta 11CH accedió al lugar. Por lo tanto, también necesitamos conocer si al minuto de acceder ellos restituyeron el camino, rompieron el sellado para sacar el relave y llevarlos a depositarlos a un costado de la instalación de faenas con el objetivo de poder hacer un camino secundario. Eso trae como consecuencia, primero, un problema gravísimo de haberse introducido en una zona que estaba protegida judicial y ambientalmente. En segundo lugar, el daño que significa haber puesto a los trabajadores y a la población del sector frente a los vientos que existen y obviamente a la dispersión de este material particulado contaminante. Y en tercer lugar, saber cuál es el informe que está en conocimiento del Ministerio de Salud con respecto a la situación de la salud de las personas, como a su vez el informe del hito de vialidad que de manera expresa declaró los medios de comunicación de que efectivamente se había ingresado al sector de Copaquilla, se había extraído material de relave contaminado y que había sido depositado a un costado de las faenas de la construcción de la ruta 11CH. Por lo tanto, saber cuáles son las medidas que va a tomar el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Vialidad frente a esta grave situación administrativa que cometió esta empresa, que puede llegar a ser constitutivo de delito. Y sanciones, obviamente. Y las sanciones respectivas. Ahora, esto pasa por, primero, como decía usted, saber si se cumplió lo del 2015 y si no, por qué no se cumplió, por qué no hubo las fiscalizaciones correspondientes y eso es lo que suele queremos. pasar mucho en estos temas y en otros cuando no hay fiscalización permanente. Eso es lo que queremos determinar en la Comisión de Medio Ambiente, de tal manera de transparentar. Arica ha sufrido mucho. La verdad es que hoy quiero rendir un homenaje a Sonia Araya, dirigente vecinal del sector de los Industriales 1. Ella es una de las dirigentes que levantó su mano, que estuvo en Santiago, que estuvo en Valparaíso. Es una de las dirigentes que logró la ley 20.000 XX de la ley de intervención de polimetales
y de beneficio para los ciudadanos chilenos. Ha fallecido esta madrugada y obviamente que le envío mis condolencias a Jacqueline Huenchuleo, su hija, por la irreparable pérdida de su madre, esta gran dirigente vecinal. Y bueno, y en razón al tema que estábamos conversando, efectivamente, la ley de polimetales nace justamente por la intervención en su minuto de la empresa Pucará Promel, que termina en el tiempo depositando todo este material de relave en este sector de Copaquilla. Entonces, un tema tan sensible, un tema que marcó prácticamente la década del 2000 en nuestra región de Arica y Parinacota, que se active por la irresponsabilidad de una empresa que lo más probable es que no sea de la región, que haya llegado de Santiago a hacer trabajo acá y sin importar nada, creo que finalmente han cometido una imprudencia grave y para eso yo creo que la ciudadanía hoy día necesita que se transparente todas las situaciones y en eso obviamente como parlamentario de la región y nacido en esta tierra, así va a ser. Senador, ¿algún hito importante que se venga para la próxima semana? Bueno, esperar obviamente el fallo del Tribunal Constitucional, a ver si admite esto o no admite y qué va a pasar con el tercer retiro. ¿Pero algún otro punto? Bueno, se vienen los procesos de inicio de reforma tributaria. La verdad es que yo estoy atento a poder evaluar cuáles van a ser los impuestos que puedan aumentar los ingresos del Estado con el objetivo de poder hacer una mejor transferencia. Estoy expectante también de cuáles van a ser las decisiones del presidente, quien ayer anunció medidas de universalidad mayor para atender la condición de pandemia y lo que se viene en el inicio o el reinicio de las campañas electorales para las próximas elecciones de gobernador regional, de alcalde, de concejales y constituyentes que parte a partir del próximo 29 de abril. Así que tenemos harta noticia en esa materia. ¿No habría modificación hasta el momento de un nuevo aplazamiento de elecciones? No, gracias a Dios los casos se han mantenido, pero esto cambia todos los días. Yo ya aprendí en condición de pandemia que tal como ustedes, los hombres de los medios de comunicación y los periodistas dicen, tenemos una noticia en desarrollo todos los días, porque un día la vacuna Sinovac es estupendo y al otro día tiene problemas, un día Arica está estupendo y al otro día tiene la tasa de contagios muy alto, la tasa de positivismo muy rápido, un día estamos muy bien con el hospital y al otro día estamos en el 97%. Entonces la verdad es que por lo menos las noticias que han estado llegando durante todos estos días establecen algo que a mí me da mucha felicidad, que Arica al menos se siga manteniendo en esta fase 2, que hay que cuidarla, porque eso permite que al menos de lunes a viernes las personas puedan salir a desarrollar sus actividades laborales. Llevamos mucho tiempo en fase 2, podríamos tener un respiro. Bueno, han estado los números ahí, pero está complicada la cosa, pero esto porque en su momento las autoridades dijeron que las fases iban a durar máximo un mes. ¿Ah? Con nosotros han pasado un poquito, pero esperemos avanzar y poder estar en fase 3 y llegar a la fase 4 como hoy por hoy están casi 10 millones de chilenos. Sí, lo que hay que entender es que hoy día lo que ha activado todos los protocolos sanitarios son la llegada de las variantes. Estamos enfrentando fuertemente el incremento de contagio en estas nuevas variantes y la satisfacción que al menos tengo hasta el día de hoy, porque no lo puedo decir mañana, es que por lo menos vemos que las personas que se lograron vacunar, ya sea en sus 2 dosis o en sus primeras dosis, si bien algunos de ellos han caído en una situación de contagio, pero no se han muerto. Y eso es importante. Y hoy están atacando otro rango etario, así que entonces, hay que tener cuidado.
En el ataque de otro rango etario, el llamado es, y yo espero que rápidamente lo pueda cumplir el Ministerio de Salud, en que hoy día el atraso que nosotros podamos tener en las personas que se están vacunando se va generando porque seguimos con esta famosa situación de que de los 40 años para arriba y no se pueden vacunar. Hoy día hay que abrir Hay que ser más el universal. espectro. Hay que ser mucho más universal porque dado de que efectivamente esto está llegando a personas más jóvenes de 30 años, se hace absolutamente necesario tener esta universalidad. Senador, gracias por acompañarnos en este diálogo regional. Gracias a tvnorte.cl, a Radio Primavera, que todos los viernes ahí nos permiten llegar a la gente, a la comunidad de la región, para informar lo que está pasando en el ámbito político, principalmente de la Cámara Alta. ¿Es Cámara Alta por qué? Porque queda más arriba de los diputados físicamente en el Congreso. No, es bicameral. Es bicameral. Yo creo que eso de cámara alta y cámara baja, no. Ya pasó, ya no se usa esos términos. Lo aprendí en el colegio. Gracias, senadora, y las cámaras para que se despida. No, bueno, la verdad es que estamos trabajando básicamente para poder siempre atender los requerimientos de nuestra región de Arica y Parinacota en todos los ámbitos, así es que como todos los viernes estaremos informando de las noticias nacionales, de lo que importa en nuestra región de Arica y Parinacota, con el objetivo obviamente de que usted esté en conocimiento al detalle con la información y lo más importante, respetemos las normas sanitarias. La pandemia espero que no haya llegado para quedarse y solo va a depender de nosotros con nuestro proceso de responsabilidad el que efectivamente podamos volver más temprano que tarde a una normalidad. Muchas gracias. Gracias, senador. Y el resto es Noticia en Desarrollo para la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo regional. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muy buenas tardes.